Bueno, buenos días a todos, a todas. Bienvenidos y bienvenidas a la mesa 11. Mi nombre es Milena y voy a coordinar esta mesa que se llama Análisis Dramático y Espectacular 6. Vamos a seguir el orden del programa, si les parece. Así que tenemos a Marta Jiménez de México con un trabajo que se titula Colectivo Campo de Ruinas, del testimonio a la acción política en la instalación escénica Ausentes 2017-2019. Les recordamos a los expositores y expositoras que tenemos 15 minutitos. Un minutito antes yo les aviso por las dudas para que vayan cerrando. Marta, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchás? Sí, claro que sí. Buen día. Muchas gracias. No, no sé si la estamos viendo. A ver. Así, aquí estoy. Es que estoy como Alicia Jiménez. Ahí está. Bueno, cuando quiera, escuchamos. Ok, muchas gracias. Buen día. En el escrito de Gerard Bachmann, El objeto del siglo, retoma la anécdota de Simónides de Ceos, un poeta griego que salió huyendo de un banquete tras el aviso de unos ángeles de un cercano temblor. Al ser el único sobreviviente, regresó a aquel sitio en ruinas y pudo indicar el lugar donde cada invitado estuvo sentado, así como sus nombres. La ruina entonces será el testimonio de algo que fue y que no es más, pero que guarda todo aquello que lo contuvo y que ahora es, de alguna manera, pero transformado, abro cita, la ruina es el objeto más la memoria del objeto, el objeto consumido por su memoria. Cierro cita. Así como el Holocausto se volvió la referencia magna sobre el ejercicio de la memoria en Europa, basten como ejemplo los relatos de Primo Levi tras su liberación de Auschwitz para entender la importancia de narrar los errores de la guerra y el genocidio. Así también, tras los periodos de dictadura, América Latina retomó el ejercicio de recordar, como manifiesta Beatriz Sarlo, abro una cita, una actividad de restauración de lazos sociales y comunitarios destruidos por la violencia de Estado. Cierro cita. En contextos de violencia, hablar de memoria es un acto de resistencia. Cuando en 2006 el entonces presidente de México, Felipe Calderón, anunció las acciones en contra del crimen organizado, en un conflicto al que se denominó la guerra contra el narcotráfico, las cifras de asesinatos, desplazados y desaparecidos en el país dejaron ver todos los posibles rostros de la violencia. Para 2012, tan solo la cifra de personas desaparecidas superaba las 26,000. Es en este contexto en el que nace Campo de Ruinas, un colectivo interdisciplinario de creación escénica del que formo parte. En poco más de 10 años hemos generado diferentes dispositivos e instalaciones escénicas enfocadas en problemáticas sociales, especialmente la desaparición de personas. Y ha sido en los testimonios de familiares o amigos de las víctimas donde encontramos el relato que, sustrayéndolo del terreno judicial, pueden dar pauta al ejercicio de memoriar, así como su exploración y representación, es decir, su intervención como acción política. Creemos que la escena teatral contemporánea tiene por tarea revisar los acontecimientos que atraviesan a nuestra sociedad, y es por medio de la creación que reiteramos nuestro compromiso con la generación de espacios de reflexión, poner al centro de la escena pública a las voces desechadas, como propone Enrique Díaz Álvarez, hacer aparecer la palabra. En una entrevista con Carlos Moreno, padre de Jesús Israel Moreno Pérez, estudiante de la UNAM, desaparecido desde el 2011, enuncia contundentemente: nadie desaparece, a él se lo llevaron. Para manifestar su desacuerdo con el juicio con que son señaladas las víctimas y denunciar que el peso de esa valoración, principalmente desde las autoridades, desestima su obligación de búsqueda. De acuerdo con el protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, una persona en calidad de ausente es aquella cuya ubicación es desconocida y su ausencia no se relaciona con delito alguno. Si bien en términos generales se les ha nombrado como desaparecidas, para el colectivo ha sido importante resaltar nuestra empatía con la presunción de inocencia, alejándolos de la criminalización. Así nace Ausentes, resultado de una revisión del trabajo de los primeros 6 años del colectivo. Partimos de una selección de casos previamente puestos en escena, pero que sufrieron alguna actualización en su proceso de investigación judicial. De igual manera, integramos algunos nuevos que, a raíz de la proximidad con los familiares o amigos de las víctimas, tuvimos acceso a la información necesaria para abordarlos por medio de la escena.
En esta pieza compartimos 11 historias de vida. La de Alejandro Moreno Vaca, Silvia Stephanie Sánchez Viesca Ortiz, Cristian Karim Flores Huerta, Roy Rivera Hidalgo, Brenda Damaris González Solís, Gino Alberto Campos Ávila, Jesús Israel Moreno Pérez, Luis Ángel León Rodríguez, Daniel Cantú Iris, Luis Eduardo Cisneros Zárate y Gloria Karina Oliva Ayala. Para Campo de Ruinas, ha sido de vital importancia sumarnos a la campaña que exige que a las personas ausentes no se les condene a ser una cifra más y se les reconozca a través de sus nombres, que se extirpe la carga moral que solo revictimiza. Para compartir los casos, partimos desde una línea más personal que los centre de una manera humana. Ausentes es un recorrido escénico que se compone de varias estaciones. Cada una de ellas está pensada como una metáfora de la ausencia, en las que compartimos a través de la plástica y de la sonoridad un poco de las vidas de cada uno de ellos. ¿Qué les gusta hacer? ¿Cómo es su rostro, sus familias, sus trabajos o estudios, así como sus deseos que quedaron truncos, pero que se les mira con la esperanza de volverlos realidad? De esta manera, se les desprende de las estadísticas y los hacemos presentes. Sin embargo, también compartimos las condiciones en las que fueron desaparecidos, el último lugar o la última hora en que fueron vistos, así como los procesos judiciales de búsqueda y los acompañamientos con colectivos y organizaciones sociales con las que se amparan sus familias. Como parte del proceso creativo, encontramos en los objetos un archivo más para la exploración escénica, sobre todo en aquellos que en apariencia cotidiana cobran un significado diferente al formar parte del discurso de memoria que le devuelve a las víctimas la posibilidad de huella, el indicador de que se tuvo un lugar. Como señala Shada Hilarios, abro una cita, el objeto es una cosa que pierde su carácter meramente instrumental al dedicarse a informar sobre un pasado y deviene una materia problemática de un presente potencial, que además está relativizado y particularizado por la mirada de quien lo delimita. Cierro cita. Así pues, en la pieza escénica, un libro de poesía no será cualquiera, sino será el libro de poesía escrito por Luis Eduardo Cisneros, y una gran tina de aluminio con una botella que gotea constantemente sobre ella, remarca la constante zozobra que las familias atraviesan en las inacabables visitas a los ministerios públicos en busca de noticias. En el repertorio de Campo de Ruinas, la participación del público ayuda a concluir la pieza, dando voz a algunos testimonios suplementos que no cuentan con una escena propia por su complejidad, pero que nos han atravesado de tal forma que los disponemos para ser dados a conocer a través de las voces de nuestros acompañantes. Además de esta interacción que los pone en el lugar de representantes, al cierre de las presentaciones abrimos una escena nombrada Yo me llevo, en la que les pedimos que nos compartan algo respecto a su experiencia durante el recorrido, un sentir, un pensamiento, etc. Esta escena se reconfigura en cada función. Resaltan sobre todo aquellas en las que algún espectador revela su cercanía con algún familiar o amigos desaparecidos y las condiciones en que se llevó a cabo este delito. Así otorga al encuentro escénico un espacio de denuncia. Si bien el espectador puede únicamente compartir su testimonio de manera verbal, los hay también quienes se han acercado a compartirnos por escrito más detalles del caso, e incluso intervenir un lienzo que forma parte de la primera escena, en la que función con función fueron transcritos los miles de nombres de personas desaparecidas según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, actualizadas en 2018. El público también resiste, el público también acciona, y la memoria una vez más se colectiviza. La memoria es un bien común, un deber y una necesidad jurídica, moral y política, como enuncia Sarlo. Por ello apostamos por el testimonio como materia prima, porque desde estas voces denunciantes se posibilita la sensibilidad y la conciencia. Ahora bien, trabajar en temas sensibles como lo es la desaparición de personas nos coloca en un lugar donde nos corresponde mirar la panorámica, que enmarcada en un contexto de violencia abra camino a la participación como agentes políticos, a cuestionar los relatos hegemónicos del orden social, político y cultural. En este sentido, hablar de la desaparición de personas en nuestro país
nos ha exigido cuestionarnos como creadores escénicos la incidencia de nuestro trabajo más allá del reducido sector artístico del que formamos parte. De manera afortunada, el acercamiento principalmente con padres y madres, quienes nos han compartido en encuentros o en llamadas telefónicas las historias de sus hijos e hijas, concluyen que a mayor cantidad de veces que les sean nombrados, se abren más posibilidades de hacer eco en las miradas y voltear a buscarles. Sumado a esto, ha sido importante posicionarnos desde lo que consideramos los principios éticos del colectivo. Como en su momento el Comité Eureka enunció, comulgamos con la exigencia de aparición con vida de los desaparecidos, así como la reparación de daños y la garantía de no repetición. A propósito de las implicaciones éticas, como lo trató Rodolfo Obregón, aparece no solo como una característica definitoria de las prácticas documentales, sino incluso como el eje de la balanza en que se sopesan las temáticas. Por ello, apelamos al respeto y a la sensibilidad del tratamiento, revisión y traducción escénica que se otorga a cada testimonio para ser llevado a escena. Asimismo, el cuidado absoluto de no revictimizar a ninguna de las partes. De acuerdo con José A. Sánchez, abro una cita, hablar de una ética de la representación es en gran parte hablar de una ética de las prácticas de los cuerpos. La representación no es ajena al cuerpo. Cierro cita. Según el Informe Nacional de Personas Desaparecidas, hasta agosto de este año 2025, la cifra alcanzó las 131.654 personas desaparecidas, por lo que nuestro trabajo no concluye. Por el contrario, refrendamos nuestro compromiso con narrar la barbarie, tomar la palabra. Tal como puntualiza Bachman, todo clama el nombre de memoria, en un siglo donde la barbarie dejó ver su lado más vil. Así, este proyecto articula contra el olvido. Memoriamos para recordar, recordamos para no olvidar, testimoniamos para resistir, testimoniamos por la reparación y por la justicia. Testimoniamos porque no estamos todos. Gracias. Muchísimas gracias. Un aplauso para Marta. Muchas gracias. Dejamos si les parece, los comentarios para el final. Así podemos seguir con el tiempo. Ahora, a continuación, vamos a escuchar a Mirna Martínez de Panamá, ¿puede ser? Gamboa Road Gun, racismo, injusticia y vulnerabilidad a los derechos humanos en la antigua zona del Canal. ¿Estás por ahí, Mirna? Sí, buenos días a todos, saludos desde Panamá, un año más con ustedes, ¿me escuchan? Perfecto, te escuchamos perfecto. Cuando quieras. Ok, quería compartir, ok, denme un segundito para las diapositivas. Ahora sí, No se ve. Ya casi, ya casi. Un segundito. Ahora se ve perfecto. ahora sí, perfecto, buenos días a todos, saludos desde Panamá, una vez más con ustedes. Gamboa Road Gun, racismo, injusticia y vulnerabilidad a los derechos humanos en la antigua zona del Canal. Este ha sido un trabajo, en realidad vengo a citar la investigación que realizaron los estudiantes de la asignatura de Taller de Investigación en Arte Teatral que dictamos en la Facultad de Bellas Artes en la Escuela de Teatro. Un trabajo en conjunto, una investigación con la arquitecta Débora Barrientos y con el licenciado Juan Posada y también con Danitza Cervantes en lo que es en la parte de investigación y bueno, mi persona como oradora. Gamboa Road Gun, la política y lo político siempre ha estado presente en el teatro panameño por la lucha de nuestra soberanía. En Panamá existió la antigua zona del Canal, o bien llamada la Quinta Frontera, la cual era una franja territorial que Panamá le cede a los Estados Unidos a perpetuidad, imagínense, para que establecieran sus bases para la administración del canal. Dentro de esa quinta frontera se creían como si ellos estuviesen en territorio de los Estados Unidos. Cuando la vulnerabilidad a los derechos humanos estuvo en su máximo punto dentro de las zonas del canal, se publica una novela llamada Gamboa Road Gun. Su autor, Joaquín Beleño, se enfoca en la crítica a los perjuicios socioculturales y raciales de dos grupos, los panameños y los estadounidenses.
La novela nos muestra el lado oscuro de las cárceles, donde los más perjudicados eran los panameños, ya que estando en Panamá, ellos eran condenados a las mismas penas como si estuvieran en los Estados Unidos, totalmente vulnerando lo que era la Constitución de la República de Panamá y las leyes nuestras. Esta novela, adaptada al teatro, ha sido llevada a los escenarios interpretada por reclusos, siendo parte de un programa de resocialización que pocas veces hemos visto en Panamá. Racismo. La novela Gamboa Rotgan, publicada en 1960 del escritor Joaquín Beleño, constituye una de las obras más representativas de la literatura comprometidas con Panamá en el siglo XX. A través de un lenguaje crudo y directo, Beleño relata la realidad de una juventud marcada por la pobreza, la marginación social y la influencia colonial en la antigua zona del Canal, entonces controlada por Estados Unidos. El estudiante Kenneth Díaz cita lo siguiente. En Gamboa Rotgan, Beleño ofrece un retrato descarnado de la juventud panameña que crece en los márgenes de la sociedad. A través de un lenguaje directo y cargado de oralidad, el autor logra capturar el ritmo y la voz de los barrios populares. Sus personajes no son héroes tradicionales, sino jóvenes atrapados en un sistema injusto que los empuja hacia la delincuencia, no por elección, sino por la falta de oportunidades reales de aquel entonces. Cierro cita. Por otra parte, la estudiante Diana Mayora cita lo siguiente. La novela no solo visibiliza las complejas tensiones raciales internas entre los chombos, es decir, afroantillanos, a menudo descendientes de trabajadores del canal, y los buchis, es decir, personas de ascendencia indígena o mestiza, sino que también desenmascara el racismo inherente de los estadounidenses hacia todos los panameños. Esta discriminación se manifestaba en todos los niveles de la sociedad, desde las oportunidades laborales y las condiciones de vida hasta en el trato en el sistema judicial, como lo que podemos observar dentro de la novela. Cierro cita. Según la estudiante Joshua Guillén, abro cita nuevamente, uno de los aspectos más humanos y potentes de Gamboa Rotgan es su representación de la juventud marginada. Los jóvenes protagonistas no son simplemente delincuentes o rebeldes sin causa. Son, sobre todo, víctimas de un sistema que los ha abandonado, sin acceso a educación de calidad, sin empleos dignos y viviendo bajo la constante presión de una presencia extranjera que controla su país. Muchos de ellos caen en la violencia, las drogas y el delito como únicas salidas posibles. Injusticia. La penitenciaría de Gamboa fue construida a inicios del siglo XX por la administración estadounidense y fue el centro penitenciario principal de la antigua zona del Canal. Desde sus inicios, esta prisión estuvo vinculada al trabajo forzado de los reclusos, los cuales eran ciudadanos panameños en su mayoría, y afroantillanos forzados a abrir caminos, limpiar carreteras, mantener infraestructuras. En pocas palabras, abrir caminos y limpiar el suelo, por lo que los estadounidenses caminarían y arrastrarían a más reclusos. Cierro comilla. La estudiante Hanan Gallimore cita lo siguiente. Los panameños residentes detenidos en la zona eran sujetos a tribunales zonenses, no a la justicia nacional. En palabras de un informe histórico, ser negro era en sí mismo una condena en el contexto social y jurídico de aquella época. Esto se evidencia más que todo en el caso de Lester, quien fue sujeto a la condena máxima, 50 años por tribunales zonenses. Aquí en las diapositivas pueden ver el anuncio del periódico de aquel entonces y son fotos reales de la cárcel para que se animen a buscar un poquito más de lo que es la información y también a leer la novela. Continúo. Según el estudiante Alejandro Pérez, abro comillas, los tribunales y las leyes de la zona del canal no estaban diseñados para garantizar la equidad para los panameños, sino para preservar los intereses y el control de la potencia colonial. Este escenario jurídico, a menudo arbitrario y desproporcionado, se convierte en un símbolo poderoso de la falta de soberanía y los abusos cometidos contra la población local, dejando en evidencia las profundas cicatrices de un sistema que privilegiaba la nacionalidad y a la raza por encima de la justicia. Vulnerabilidad a los derechos humanos.
En Gamboa Roldán no es simplemente una novela carcelaria, es un grito literario contra el colonialismo, el racismo y la injusticia sistemática que marcó a generaciones de panameños. La estudiante Rayén Obando cita lo siguiente: existía una división laboral conocida como el Gold Roll y el Silver Roll. Los trabajadores blancos estadounidenses recibían salarios altos en dólares y disfrutaban de privilegios, mientras que los panameños, caribeños y afrodescendientes eran incluidos en el Silver Roll, con sueldos bajos y en moneda local. Esta división también se reflejaba en la vida cotidiana, con barrios, escuelas, hospitales e incluso bebederos separados para cada grupo racial. Cierro comillas. En Panamá todavía existen algunos de los edificios que han quedado, que tienen tienen plagiado arriba en la fascia el Gold Roll y el Silver Roll. Esto lo pueden ver ahora en lo que se están haciendo como guías turísticas a través del señor Juan Posada, que los lleva para que puedan ver cómo en ese momento existía en aquella época incluso hasta los llamados comisariatos, que eran los supermercados, imagínense, para los Gold y para los Silver. La antigua zona del canal. Según el estudiante Manuel Miranda, abro comillas, el análisis de la obra literaria de Joaquín Beleño permite reconocerlo como una figura central dentro de la narrativa panameña del siglo XX, especialmente por su compromiso con una estética literaria orientada hacia la crítica social, la reivindicación cultural y la denuncia política. Su narrativa se inscribe en la corriente del realismo social latinoamericano, aunque a rasgos profundamente enfatizados en lo que era en la realidad panameña, particularmente en lo que respecta al contexto histórico de la antigua zona del canal y sus implicaciones en la identidad nacional. Cierro comillas. Aquí podemos observar lo que es la cronología: 1903, 1914, 1964 y 1977, que fueron las fechas más históricas, por decirlo así, de todo lo que fue el proceso de la reversión de la antigua zona del canal a tierras panameñas. En palabras de la estudiante Giris Montenegro, cito: el 31 de diciembre de 1999 se hizo la bandera de Panamá y salieron del territorio panameño los estadounidenses. Hoy en día, el pueblo de Gamboa es considerado un lugar atractivo para el ecoturismo. El pueblo de Gamboa sigue habilitado, pero a la sombra de lo que un día fue. Continúa siendo una sede principal para el dragado de la Autoridad del Canal de Panamá. Cierro cita. La antigua cárcel de Gamboa es hoy en día la cárcel del Renacer, la cual es considerada como un centro modelo debido a la cantidad de programas de resocialización que supuestamente existen para los internos. Ahora bien, aquí hay algo interesante de la historia. Por esas cosas de ironías de la vida, en el año 2011 entró a sus celdas un detenido muy famoso, conocido como el ex general Manuel Antonio Noriega, quien al llegar a Panamá fue reo hasta el año 2017, cuando falleció. En una entrevista concedida, de hecho la única entrevista que concedió aquí en Panamá, él dijo que él sabía cómo salir de la cárcel de Gamboa, hoy en día el Renacer, porque Ata se lo enseñó cuando leyó Gamboa Roldán. Ata era el personaje principal en la novela. Ahora bien, Gamboa Roldán en el teatro. En el año 2000, la obra fue adaptada para el teatro por Juan Gómez y de manera notable fue dirigida por Danitza Cervantes. Lo que hizo esta puesta en escena particularmente significativa es que fue integrada nada más y nada menos por 14 internos del Centro de Rehabilitación El Renacer, antigua cárcel de Gamboa, que formaban parte de un grupo llamado Teatro El Renacer. El primer estreno de esta versión se realizó el 24 de septiembre del 2000 en el mismo centro de rehabilitación y con motivo del Día del Recluso. Posteriormente, se llevó al Teatro Balboa el 27 de noviembre del 2000. Según la estudiante Angeline Villarreal, cito: en una publicación encontrada, había una iniciativa que fue parte de un programa de rehabilitación para los internos y se repitió en años posteriores. En mayo del 2001 y después se realizó unas giras por escuelas públicas en el año 2011, la cual fue promovida por la Alcaldía de Panamá. Esta obra se ha llevado incluso al Teatro Nacional, que es nuestra casa cumbre de lo que es la parte del teatro. Por otra parte, el estudiante Reyes Saavedra, en un artículo publicado en el Diario Panamá América, cita: la dirección de Danitza Cervantes se destaca por mantener el ritmo y la continuidad de la obra, creando una experiencia inmersiva para el público. La trascendencia de esta obra en el teatro panameño radica no solo en su denuncia social y abordaje de temas sensibles como la discriminación
y la soberanía, sino también en el impacto social que ha tenido a través de su representación con actores provenientes de un centro penitenciario, lo que añade una capa de autenticidad y realismo puro a la crítica sobre la justicia y la reclusión que nos estremece hasta lo más profundo de nuestro ser, cierro comillas. Cita. Como conclusión, Gamboa Roldán no solo es una novela sobre una pandilla, sino un testimonio literario de una realidad profunda y dolorosa. Joaquín Beleño convirtió su pluma en una herramienta de denuncias y memorias, mostrando con honestidad y empatía las heridas de una juventud sin oportunidades en aquel entonces. Según el autor, el estudiante Orlando Ortiz cita lo siguiente: con su escritura, Beleño exige al lector una mirada crítica hacia las estructuras sociales y políticas que perpetúan la exclusión. Su obra es, por lo tanto, una herramienta poderosa para entender la historia urbana de Panamá y la experiencia de los sectores que rara vez aparecen en los relatos oficiales de hoy en día. Como agradecimiento especial, quiero mencionar a los estudiantes de la asignatura de Taller de Investigación Arte Teatral. Esto lo hacemos para que la historia continúe y las nuevas generaciones conozcan el Panamá de ayer, porque el pueblo que no repite su historia está condenado que no lo promulga, está condenado a repetirla. También a la arquitecta Débora Barrientos de OIMPA, que nos ayudó con la parte de los archivos fotográficos, a Walpo Producciones, al licenciado Juan Posada de Canal Son Petillé, y un agradecimiento muy especial a la profesora Danitza Cervantes, que nos acompañó el día de las sustentaciones de estos chicos con su trabajo de investigación. Por otra parte, al Festival Internacional de Teatro de Manizales, muchas gracias por una vez más abrirme las puertas desde el año 2003. Esta es mi tercera participación y espero poder continuar con ustedes los años venideros con un otro tema. Muchas gracias a todos. Saludos. Buenísimo. Muchas gracias, Mirna. Clarísimo, interesantísimo. Dejamos todos los comentarios para después. Vamos a continuar ahora desde Uruguay con Gabriela Braselli, Continuidades y Rupturas, Florencio Sánchez, Sergio Blanco y la refundación del mito del Uruguay. ¿Estás por ahí? Sí, estoy acá. Perfecto, te Eh, escuchamos bárbaro. lo que no tenía claro era el orden, por eso estaba un poco este, buscándolo. Bueno, mi ponencia, ¿vieron? Se me revelan todos los aparatos. Me pasó lo mismo a la hora de entrar. Eh, Mi ponencia va un poco diferente de la de las compañeras, planteando un tema mucho más amplio, pero creo que el problema es mío, no de las compañeras. Creo que el de ella se ajusta mucho más a la propuesta del Congreso. Pero lo que yo voy a plantear es una relectura que hace Sergio Blanco, el dramaturgo uruguayo, en el año 2005, acerca de Barranca Abajo, de 1905. Esta relectura, que no es evidente, que es intertextual y a veces un poco sutil, sí plantea un tema político que es la concepción de la tierra, la concepción de el espacio físico y del mito del Uruguay, como dice el título de la ponencia. Eh, Empiezo con esta idea de la refundación del mito del Uruguay. Barranca Abajo de Florencio Sánchez es uno de los hipotextos de la obra de Sergio Blanco que se llama Opus Sextum. Se las muestro solo para que tengan una noción. Ven que ahí tiene una vaca, ¿no? Y de roast beef. Para que tengan una idea de que de alguna manera hay un pensamiento sobre el tema del Uruguay rural en Sergio Blanco. No de alguna manera, de muchas maneras. Cuando nosotros confrontamos las dos obras, esta obra Opus Sextum es la sexta obra de Sergio Blanco, nunca fue estrenada, curiosamente, porque es la obra anterior. Hubo una más, Díptico, y después empezó con su serie de autoficciones, por la que es más conocido cuando él dirige. Esta no fue estrenada nunca, entonces a lo mejor estoy diciendo algunas cosas que
Si no se entienden, después me piden aclaración. Hice un pequeño como resumen porque es muy poco factible que fuera una obra conocida. Las dos obras, Opus Sextum de Sergio Blanco y Barranca Abajo de Florencio Sánchez, comparten el espacio escénico rural y el paradigma respecto del campo, la riqueza y la ubicación central en nuestra economía, pero también en nuestra identidad. Hay entre las dos obras un cambio de paradigma que resignifica los conceptos de Florencio Sánchez para ubicarlos en la posmodernidad que le atribuye Dubati a la obra. Las dos visiones presentan continuidades y rupturas y diríamos una perspectiva en común respecto a la asunción bastarda de lo que pudo significar el recurso natural por excelencia de la banda oriental, la tierra. Voy a explicar dentro de muy poquito por qué hablo de esa bastardía, ¿no? De esa asunción bastarda. ¿Por qué me surge a mí la idea de comparar estas obras? Sergio Blanco en Opus Sextum, sin ser muy casual, y aquellos que hayan transitado, aunque sea un poquito de Barranca Abajo, saben, se darían cuenta enseguida, les saltaría la ficha de este texto, yo lo conozco. Dice Barranca Abajo, en su acotación inicial, representa la escena un patio de estancia. A la derecha hay parte del foro, frente de una casa antigua pero de buen aspecto, galería sostenida por medio de columnas, gran parral que cubre todo el patio, a la izquierda un zaguán, una mesa, 4 sillas de paja. Cierro cita de la acotación inicial y final. Acotación del acto 2, un rancho, un nido de horneros, rompimiento de árboles, entre otras cosas. Y en Opus Sextum, en la acotación inicial, en el planteo del espacio escénico, dice, hacia el costado izquierdo se encuentra la entrada principal del predio, mientras que hacia un costado derecho se encuentra el frente de una casa antigua con galería sostenida por columnas. Desde el alero de la galería se extiende un parral que cubre una parte del patio y bajo el cual hay una mesa de madera y 4 sillas de paja. No les tengo que decir que la cita es casi idéntica, ¿no? Y en el epílogo que transcurre 6 meses después del final del último cuadro, dice que transcurre en una humilde casa de campo. Se trata de una modesta vivienda de paredes de barro y techo de paja. Es decir que los dos escenarios, dos de los escenarios que elige Sergio para trabajar con Opus Sextum son los escenarios que elige Florencio en Barranca Abajo. Por eso hablamos de continuidades, ¿no? Para hablar un poco de una síntesis, no voy a redundar en Zoilo Carabajal de Barranca Abajo, que es mucho más conocido. Zoilo Carabajal es un paisano, digamos, rioplatense, porque en algunas acotaciones la acción se ubica en Santa Fe, provincia de Argentina, y en otras no se dice nada y podría ser el Uruguay. Por supuesto, en las versiones editoriales uruguayas se omite lo de Santa Fe o se prefiere dejarlo más en tiniebla para que pueda ser también una lectura sobre el Uruguay. El protagonista de Opus Sextum es un extranjero, presumiblemente inglés. Ekman Teufel maneja un frigorífico europeo que explota a los trabajadores que preparan cortes de exportación con la anuencia y la aceptación de las autoridades políticas locales. La acción se ubica en 1966, cuando la época llamada de las vacas gordas. Mientras el Uruguay exportaba toneladas de carne en la segunda posguerra, ya había dado paso al comienzo de una crisis económica, política y social que estallaría en los años 70. La acción cuenta del frigorífico y unas condiciones insalubres de trabajo trazan unas líneas de acción que nos hacen recordar a Un enemigo del pueblo de Ibsen, cuando se da una paradoja, contradicción entre salud y productividad, la cual se plantea aquí cuando hay un afuera descontento por las condiciones insalubres de trabajo. Hay otra gran línea de acción que tiene que ver con la paternidad, pero que me voy a saltear por cuestiones de tiempo. Y aquí se empieza a vislumbrar un cambio de paradigma, porque mientras que el paterfamilias rural, criollo, de Barranca Abajo se ha convertido en un industrial extranjero y aparentemente estéril.
Es decir, hay como un salto que uno dice, no, no estoy entendiendo. Sin embargo, vamos a ver que empiezan a aparecer similitudes y vinculaciones que lo que nos muestran es algo así como sigue pasando exactamente lo mismo tantos años después. Em, En Opus Sextum, aquí se empieza a vislumbrar el cambio de paradigma. El paterfamilias rural criollo se ha convertido en un industrial extranjero aparentemente estéril. La explotación y el origen de la riqueza, sin embargo, es la misma, que termina sometiendo los vínculos familiares a los intereses económicos y la ambición. La gran metáfora que se desarrolla es la del alambrado, mientras que en Barranca Abajo el alambramiento de los campos funciona como la materialización de la propiedad, que fue desplazando a los ocupantes tradicionales, indios, gauchos, después paisanos terratenientes. En Opus Sextum, el alambrado es la seguridad que resguarda a los ingleses de la chusma local que trabaja en el frigorífico, pero que a la vez los va encerrando de modo que son prisioneros en su propia casa. Ekman, el industrial inglés, y Zoilo no son capaces de anteponer sus vínculos afectivos a la urgencia de defender el honor y la riqueza. Recordemos que en el acto 3, cuando decimos no son capaces de anteponer, Zoilo expulsa a su familia del rancho de Aniceto antes de plantearse su suicidio. Es decir, hay una expulsión. Cito Barranca Abajo, perdón, dice, soy lo bueno, vayan aprontando nomás las cosas para irse. Va a llegar tarde el breque. Doña Dolores, echándose al cuello. No, no, Zoilo, no nos vamos, perdón, perdón, ahora lo comprendo, hemos sido unas perversas, unas malas mujeres, pero perdonanos, don Zoilo, apartándola con firmeza. Salga, déjeme, vaya a hacer lo que le he dicho. ¿No? Las echa de su casa. Dice después que quiere hacerla feliz, les hago un poco la síntesis. A usted le dice a mi hija, la que quiero hacer es feliz. Mientras que la tierra en Barranca Abajo representa el patrimonio familiar, la propiedad, lo mío, dice Zoilo, la fuente de trabajo y honorabilidad, y cito, don Zoilo, quédate nomás. Siempre es bueno que la autoridad oiga también algunas cosas. Esté pues como le iba diciendo. Usted sabe que esta casa y este campo fueron míos, que los heredé de mi padre y que habían sido de mis abuelos, ¿no? Que todas las vaquitas y ovejitas existentes en el campo, el pan de mis hijos, las crié yo a fuerza de trabajo y de sudores. Cierro cita, salteo, don Zoilo. Un día se les antojó a ustedes que el campo no era mío, sino de ustedes. Me metieron en ese pleito de reivindicación. Yo me defendí, las cosas se enredaron como herencia de brasilero y cuando quise acordar amanecí sin campo, ni vacas, ni ovejas, ni techo para amparar a los míos. ¿Y por qué hablo de esta paternidad fundacional un poco como expulsiva? Porque remito a que justamente 1815, o sea, siempre haciendo referencia textual a las fechas relevantes, en 1815 Artigas escribe el reglamento de tierras para la banda oriental, antes de irse al Paraguay, antes de decidir que no estaba interesado en ser el jefe de los orientales. Y dice Artigas, hay que expropiar las tierras, los terrenos repartibles son todos aquellos de emigrados, malos europeos y peores americanos. Las tierras deberían ser distribuidas en forma igualitaria en parcelas equivalentes. Deberían repartirse cumpliendo la regla de los terrenos disponibles y los sujetos dignos de esta gracia con prevención de los más infelices, de que los más infelices sean los más privilegiados. En consecuencia, los negros libres, los zambos de esta clase, los indios y los criollos pobres, todos podrán ser agraciados con suertes de estancia
si con su trabajo y hombría de bien pueden a su felicidad y a la provincia. Serán también agraciadas las viudas pobres, etcétera, etcétera. Es decir, en el sueño, en el mito del Uruguay, la tierra es, desde nuestros símbolos patrios, el lugar de la riqueza de todos. Es el sueño de Artigas y es lo que jamás se pudo cumplir, incluyendo el presente. Hay en el presente una anécdota que si ustedes la buscan, el Instituto Nacional de Colonización compró una estancia muy valiosa para repartirla entre colonos y en ese momento que fue el funeral de Pepe Mujica, lo homenajearon con esa compra y sigue siendo un gran escándalo, ¿no? ¿Cómo se gasta dinero en eso? Sin embargo, más de un siglo después, planteo yo, cuando se ubica la acción de Barranca Abajo, el padre de la patria se había exiliado al Paraguay, sin que se cumpliera su reglamento ni su proyecto federal de las Provincias Unidas. Claramente, don Juan Luis de Barranca Abajo pertenece a la burguesía patricia acomodada y urbana. Tampoco es el legítimo dueño de la tierra. Claramente se da la anuencia de la ley, la justicia y los poderes políticos para favorecer al burgués en ascenso y arribista, obteniendo los beneficios de los antiguos dueños de la tierra. Es posiblemente esta generación que se desarrolla entre una obra y otra la que empeñe la tierra a los ocupantes extranjeros, a los Ekman que vendrán con los frigoríficos y la industrialización a exportar los recursos naturales. En la cultura escolar del Uruguay, Zoilo era un pobre gaucho perseguido, víctima de un saqueo de su hacienda y de su honor por las leyes de propiedad y la avaricia de los patricios. El texto, sin embargo, describe que Zoilo es un paisano terrateniente, con varias generaciones de posesión de campo y hacienda, y que maladministra los bienes suyos y de su hermana Rudecinda en un momento en que la ley del talero ya no es tan eficiente con esas mujeres encabalgadas entre el sometimiento y el aislamiento y el deseo de una vida sin privaciones que deben aceptar en el rancho de Aniceto. La relación entre hombre y naturaleza. Hay una relación en ambos textos con la naturaleza, tanto en la tierra como en un elemento mucho más pequeño que son los horneros. En Barranca Abajo, los horneros se transforman en un símbolo de lo duradero de la naturaleza, en contraposición con lo efímero de los hogares humanos, una especie de idealización de la continuidad del mundo, del instinto, en contraposición al supuesto progreso humano. Perdón, Gabriela, ¿me escuchás? Sí. Ya tenemos que ir cerrando, ¿puede ser? Sí, por supuesto. Gracias. Entonces voy al final, a la conclusión de la Tierra. El paradigma, lo que se cambia es el concepto de la Tierra. La Tierra como metáfora y paradigma. Lo que no ha cambiado es la percepción de esa Tierra suavemente ondulada y generosa como ideal bucólico. Lo que ha cambiado definitivamente es la percepción y el significado del uso de la Tierra. En Barranca Abajo representa la herencia ancestral. Lo mío, dice Zoilo, es un modo de vida cultural y familiar. Es la fuente de trabajo, pero también el origen de la honra. Las clases sociales están marcadas y son aceptadas hasta que los de afuera empiezan a utilizar las herramientas represivas y judiciales que estallan en la imposición de una clase dominante que no repara en medios para obtener su propósito, quedarse con todo e igualar al resto como desposeídos. En Opus Sextum, la tierra es un espacio por la explotación industrial intensiva frente a una materia prima cuyo único obstáculo es el factor humano que se necesita para explotarla. Es entonces que una maquinaria de explotación animal y humana se usa para cumplir cuotas y objetivos económicos. Y con esto cierro, para no invadir el tiempo de los compañeros. Muchísimas gracias y Gracias a vos. ando muy interesada. Bueno, muchas gracias. Después comentamos, así dejamos un ratito para comentarios y también, por supuesto, el texto completo se va a poder leer en las actas. Y ahora sí, seguimos con Rosa Tapia, aquí a mi izquierda, de México. Las Reinas Chulas, un caso de teatro político exitoso y autogestivo en la escena teatral mexicana. Bienvenida.
Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, una disculpa de antemano, espero no tener ningún contratiempo porque ando con una tos terrible, pero bueno, espero que pueda leer. Las Reinas Chulas, un caso de teatro político exitoso y autogestivo en la escena teatral mexicana. En el panorama teatral mexicano contemporáneo, pocas agrupaciones han logrado articular con tanta eficacia la crítica política, el humor y la autogestión como las Reinas Chulas. Este colectivo de teatro cabaret feminista, fundado en 1998, ha consolidado una trayectoria que ha desafiado las convenciones escénicas y sociales y con ello ha revitalizado el género del cabaret como espacio de resistencia, gozo y reflexión. El presente trabajo analiza la influencia de este colectivo a partir de los siguientes ejes: la sátira política accesible, la representación feminista, la revitalización del cabaret, la autogestión como modelo artístico y su compromiso con la transformación social. Y bueno, dividí el trabajo en varios apartados pequeños. El primero es el cabaret como género teatral, origen, evolución y vigor crítico. El cabaret surgió en París a finales del siglo XIX en espacios como Le Chat Noir, donde se mezclaba poesía, música, actuación y crítica social en un ambiente íntimo y desenfadado. A diferencia del teatro convencional, el cabaret permitía la interacción directa con el público, la improvisación y la ruptura de la cuarta pared. Era un espacio donde se podía beber, conversar y reír a la par, que se reflexionaba sobre temas políticos, sexuales y culturales. En Alemania el cabaret adquirió un tono más literario y político, convirtiéndose en una plataforma para la sátira y la denuncia durante el periodo de entreguerras. En México, el cabaret se nutrió del teatro de carpa y de revista, incorporando el humor popular, el albur y la crítica social como elementos centrales. Como bien lo señala Carlos Monsiváis acerca del teatro de revista, cito: el cabaret mexicano es el espejo roto de la política nacional, fragmentado, burlón y profundamente lúcido. En cuanto a las características escénicas del teatro de cabaret, hay aquí algunas, la multidisciplinariedad, dado que combina teatro, música, danza, comedia, farsa y monólogos. La interacción con el público que ya mencioné, el espectador no es un ente pasivo, sino que por el contrario se busca convertirlo en un cómplice, un interlocutor y también un blanco de la crítica. La improvisación, este es un elemento clave porque permite responder al contexto político inmediato. Y bueno, pues esto es muy claro con las puestas en escena de las Reinas Chulas hace tiempo, antes, por ejemplo, cuando era el gobierno de Fox, las burlas y las improvisaciones iban dirigidas justamente a algunos de los despropósitos de ese gobierno y bueno, pues ahora de acuerdo al contexto contemporáneo, pues hay otro tipo de temas en las propuestas escénicas de las Reinas Chulas. Humor como herramienta, el sarcasmo, la parodia y el doble sentido permiten abordar temas serios sin perder solemnidad y con ello hacer más ácida la crítica política o social. Y por supuesto el espacio íntimo, se privilegia la cercanía física y emocional con el público, lo que permite generar una atmósfera de confianza y complicidad. Creo que este elemento es muy importante. Yo he visto algunas puestas en escena en espacios muy abiertos, muy grandes, y creo que no funcionan igual que en un espacio íntimo. El cabaret en México es el siguiente apartado: historia, evolución y resignificación. El cabaret mexicano tiene raíces en el teatro de carpa y el teatro cómico popular de principios del siglo XX. Estos espacios precarios, itinerantes, irreverentes, ofrecían espectáculos accesibles a las clases populares. Se mezclaba música, comedia, sátira y crítica. Y crítica política. Figuras como Cantinflas y Tintán emergieron de este circuito. Llevaron el humor popular al cine y consolidaron con ello una estética que combinaba lo festivo con lo contestatario. En sus inicios, el cabaret funcionaba como una válvula de escape para las clases marginadas. Era un medio de información y educación política para una población mayoritariamente analfabeta.
La sátira permitía denunciar abusos de poder, desigualdades sociales y tensiones culturales, todo envuelto en humor y picardía. Entre los años 30 y 50, el cabaret vivió una época de esplendor en la Ciudad de México. Espacios como el Waikiki, ubicado en Paseo de la Reforma, se convirtieron en centros nocturnos donde convivían artistas, políticos e intelectuales, de tal manera que el cabaret se transformó en un espectáculo glamoroso con vedettes, música en vivo y grandes coreografías. Aunque conservaba elementos de crítica social, también se volvió un espacio de consumo elitista donde el culto a la carne y el espectáculo visual predominaban. Este periodo estuvo marcado por una tensión entre lo popular y lo comercial, entre la crítica y el entretenimiento. El cabaret dejó de ser exclusivamente un espacio de resistencia para convertirse también en un símbolo de la vida nocturna sofisticada. Durante las décadas de los 70 y 80, el cabaret enfrentó censura gubernamental, crisis económicas y transformaciones culturales que lo desplazaron. Muchos espacios cerraron o se convirtieron en centros de espectáculo más enfocados en el erotismo que en la crítica. El género fue estigmatizado, asociado con lo vulgar o lo decadente, con lo que perdió parte de su potencia política. A partir de los años 90, colectivos como las Reinas Chulas comenzaron a recuperar el cabaret como espacio de crítica, de gozo y de resistencia. Desde una perspectiva feminista y autogestiva, resignificaron el género, devolviéndole su vocación política y popular. El cabaret volvió a ser un lugar donde se podía hablar de corrupción, machismo, homofobia y violencia institucional, pero ahora desde una estética queer, irreverente, profundamente comprometida y sobre todo crítica. Y ejemplo de esto es el Festival Internacional de Cabaret, fundado por este colectivo, que ha sido clave en la revitalización del género y que ha logrado reunir artistas de todo el mundo y con ello ha consolidado una red de cabaret político que trasciende fronteras. Bueno, el otro apartado es la sátira política, humor como disidencia. Jesús Rodríguez, que es una de las fundadoras de este colectivo, actualmente creo que ya no forma parte de él, pero fue fundadora, es una de las pioneras del cabaret político en México, afirma lo siguiente: el escenario es un espacio de libertad donde el cuerpo puede decir lo que la ley calla. Las reinas chulas, ahí termina la cita, las reinas chulas han convertido el cabaret en un espacio legítimo para la crítica política. En espectáculos como Viva la Libertad, Carajo o La Banda de las Recodas, personajes como Trump, Milei o Salinas Pliego son caricaturizados con agudeza, revelando las pulsiones autoritarias del poder. El humor no suaviza la crítica, la potencia. La risa se vuelve herramienta de denuncia, permitiendo que temas como la corrupción, el machismo o la violencia institucional lleguen a públicos diversos sin perder profundidad. Las reinas chulas han otorgado al cabaret la calidad de una trinchera gozosa. Sus espectáculos son coloridos, irreverentes, divertidos y, como dije hace un rato, profundamente críticos. Otro aspecto que ellas abordan en todas sus presentaciones, pues es justamente la postura feminista y el feminismo como representación y también como, pues como los cuerpos que hablan también, ¿no? Como básicamente todo el teatro, pero pues ese es uno de los postulados importantes de este colectivo. El feminismo atraviesa la obra de las reinas chulas no como consigna, sino como práctica escénica. Desde la visibilización de las diversidades sexuales hasta la crítica a los roles de género impuestos. Sus espectáculos desestabilizan el imaginario patriarcal. Sus montajes han recibido reconocimientos como el premio Hermina Galindo por su labor en favor de los derechos de las mujeres, y sus personajes femeninos, irreverentes, inteligentes, deseantes, rompen con los estereotipos tradicionales del teatro mexicano. Las reinas chulas han resignificado el cabaret desde una perspectiva feminista, convirtiéndolo en un espacio para la visibilización de cuerpos disidentes, voces silenciadas y narrativas alternativas. Su trabajo demuestra que el cabaret puede ser profundamente político sin perder su capacidad de divertir. Han creado una estética propia que mezcla irreverencia, crítica y ternura, con lo que plantean un desafío tanto al patriarcado como a las formas tradicionales del teatro.
Y bueno, el siguiente apartado es justamente sobre el espacio que ellas fundaron, que es el Teatro Bar El Vicio, y que es justamente un modelo autogestivo. La autogestión es parte esencial de la propuesta artística de las Reinas Chulas. El Teatro Bar El Vicio, fundado en 2005, funciona como catedral del cabaret y plataforma para artistas emergentes. Este modelo les ha permitido independencia financiera y creativa. Gracias a ello han evitado la censura institucional y han promovido una cultura crítica desde abajo. Su capacidad para sostener este espacio durante más de 2 décadas es testimonio de una gestión sólida y comprometida. En palabras del mismo colectivo, cito, no dependemos del Estado ni de patrocinadores corporativos. Nuestra autogestión es parte de la resistencia. Y el siguiente apartado, transformación social, arte más allá del escenario. Las Reinas Chulas no se limitan al espectáculo. Han colaborado con organizaciones sociales, producido radionovelas y series televisivas como Gregoria la Cucaracha y publicado textos que abordan temas de género y diversidad. Su trabajo articula arte y activismo, por lo que han contribuido a generar procesos de transformación cultural cuyos alcances trascienden el escenario, como lo expresan ellas mismas en su manifiesto artístico. Cita, creemos en el arte como herramienta de transformación social. Nuestro cabaret es feminista, irreverente y profundamente mexicano. Y bueno, por último, pues las conclusiones. En el teatro político contemporáneo, el espectáculo no es sinónimo de superficialidad, sino una herramienta para atraer, conmover y provocar. Las Reinas Chulas lo entienden como un dispositivo escénico que permite conectar con públicos diversos sin renunciar a la profundidad crítica. Su uso del humor, la música, el vestuario extravagante y la interacción directa con el público genera una experiencia sensorial que seduce, pero también incomoda. La sátira convierte al espectador en cómplice de la crítica y el gozo escénico se transforma en conciencia política. Aquí el espectáculo no es evasión, sino provocación. Es decir, el cabaret es concebido como un espacio de disidencia gozosa. Lo que distingue al cabaret político es su capacidad para resistir desde el placer. A diferencia del teatro político tradicional, que a veces cae en la solemnidad o el didactismo, el cabaret apuesta por el gozo como forma de subversión. El cuerpo en escena no solo denuncia, celebra, se burla, se erotiza, se transforma. En ese sentido, el cabaret feminista de las Reinas Chulas es profundamente radical. Pone en juego cuerpos disidentes, narrativas alternativas y estéticas queer que desafían el orden patriarcal. La risa se vuelve arma, el deseo se vuelve discurso y el escenario se convierte en campo de batalla simbólica. Su propuesta estética es inseparable de su compromiso político y su capacidad para articular espectáculo y crítica las convierte en referentes clave del teatro contemporáneo en México. Su trabajo ha resignificado el cabaret como espacio de resistencia feminista, humor crítico y autogestión creativa. En un país donde el arte suele enfrentarse a la precariedad y a la censura, ellas han contribuido a una plataforma que no solo sobrevive, sino que transforma. Desde el escenario interpelan al poder, visibilizan cuerpos disidentes y generan comunidad. Su propuesta estética, política, articula espectáculo y resistencia, y por otra parte demuestra que el cabaret, lejos de ser un género menor, se convierte en una herramienta poderosa para pensar y rehacer el mundo. Muchas gracias. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias a las 4 expositoras, no solo porque presentaron unos trabajos interesantísimos, sino porque además cumplieron muy bien con el tiempo estipulado, así que eso nos da un ratito por si alguien quiere hacer alguna pregunta, comentar algo. Allá atrás, no sé si le alcanzamos el micrófono. A ver, ahí va. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi pregunta va para la compañera ponente, la primera, quien hablaba sobre estas cuestiones de las desapariciones y la representación en escena. Hablabas sobre una ética de la representación y me gustaría mucho saber ustedes cómo están cuidando
como muy específicamente la memoria de las y los desaparecidos. Si tienen, si han creado alguna especie de, pues incluso como protocolo interno o algunos principios éticos, ¿no? Bueno, y también, bueno, pues como hablabas de la no revictimización de las personas cercanas a las personas que han desaparecido. Entonces, pues eso, ¿cómo se cuida? ¿Cuáles son estos principios éticos que ustedes observan a la hora de poner en escena algo, pues que en mi país, yo también soy mexicana, que en nuestro país pues está siendo hoy por hoy la problemática más grande y más sensible, eh, pues sí, que hemos tenido en los últimos años? Gracias. Hola, muchas gracias. Bueno, pues partiendo de que lo que utilizamos son los testimonios directamente de los papás y de las mamás, sobre todo. Toda la información que nosotros utilizamos en escena pasa por un filtro que son ellos, ¿no? Es decir, tanto lo que encontramos en las notas periodísticas o en documentos que nos comparten, al hacer esto a lo que hemos nombrado la traducción escénica, siempre es revisada por ellos, que no haya ninguna información incorrecta, que no estemos dando alguna otra fecha, que no estemos dando pues sí, principalmente es eso, ¿sabes? Información incorrecta. Entonces, todo pasa por ellos, creo que es el filtro o ha sido el filtro más importante para nosotros en esta cuestión de respeto y de no revictimizar. Nos sucedió en algún momento cuando comenzamos el colectivo, antes de empezar a tener contacto con ellos, que utilizamos una nota periodística sobre Jesús Israel Moreno, que es un estudiante de la UNAM. No recuerdo ahora cuál era la situación con esa nota, pero en la escena, cuando lo trabajamos, decíamos esa información y su papá, que es Carlos Moreno, se acercó al finalizar y nos dijo que esa información no era correcta. Entonces allí entendimos la importancia pues de acercarnos a ellos, ¿no? O sea, es decir, no podíamos únicamente valernos de lo que estábamos consumiendo de Internet, sino que necesitábamos la palabra directamente de ellos para dar a conocer quiénes son estas personas que están en situación de ausentes. Entonces, creo que en realidad partiendo de allí es desde donde intentamos mantener, pues sí, los principios de cuidado, no solamente de las familias, sino también de las personas ausentes. Y bueno, pues también un poco como lo mencioné, el asunto de que ellos tengan conocimiento de que nosotros estamos moviendo estos casos en las distintas presentaciones y que autoricen que sus casos sean dados a conocer, pensando en que puedan sumarse como una actividad más, sí para restaurar el asunto de la memoria y para concientizar, pero también porque es una forma más de nombrarles y de, pues de enterarnos, porque a veces es cierto que no pasa que hay muchas personas desaparecidas y que les podamos quitar este número, es decir, pues que todos tienen un nombre y tienen una cara y tienen familias, tienen intereses y tienen sueños, ¿no? No sé si contesta un poco la pregunta. Sí. Sí, muchas gracias. Qué interesante. ¿Alguien ahí? A ver. Hola, buenas tardes. Y básicamente la pregunta sería como para las tres, las cuatro exponentes, y es como, ¿cómo ven que em, cuáles son esas consecuencias, si no inmediatas, que ven en estos procesos? O sea, estoy pensando en el asunto del cabaret, o sea, como ese impacto que se tiene en esa comunidad, ya sea inmediata o a largo plazo, porque entiendo que lo histórico es un proceso, pero ¿cómo ven encarnado eso en, sí, en la comunidad o en el quehacer político?
Pues en el caso de México, de las reinas chulas, yo creo que ellas han tenido un papel muy importante. De hecho, ellas son activistas. Cuando recuerdo, por ejemplo, que algunas de ellas formaron parte de la nueva constitución del distrito de la Ciudad de México. Y cuando se hizo esa nueva constitución, pues se incorporaron ideas de avanzada, ¿no? Por ejemplo, el matrimonio entre parejas del mismo sexo, la adopción. Entonces creo que sí han tenido un papel importante. Obviamente no nada más ellas, ¿no? Porque ha sido pues todo un camino largo. Ayer lo platicábamos con un compañero, creo que chileno, no recuerdo muy bien, que hablaba justamente de pues de estos, de cómo se van gestando estos cambios, ¿no? Entonces creo que ellas han tenido ese papel preponderante. Jesús Rodríguez durante toda la lucha de López Obrador, cuando lo que se denominaba el fraude electoral, ella tuvo un papel activísimo en todas las concentraciones que se hicieron en el Zócalo. Y bueno, también montando espectáculos en ese mismo tenor. Entonces, creo que han sido como semillitas que se han sembrado a lo largo de muchos años y que ahora pues están ahí de alguna forma también dando estos frutos, quizás si no en todo el país, por lo menos en la Ciudad de México, que tiene pues una constitución de avanzada y que tiene ciertos logros que se han ido incorporando a otras partes del país. Evidentemente, pues falta un largo camino, pero creo que yo podría vislumbrar eso desde mi punto de vista, ¿no? No sé si alguna de las expositoras virtuales, Mirna o Gabriela, quieren Oh, también ver sobre el quería impacto. decir algo sobre eso del impacto. Sergio Blanco dice que el teatro siempre es político porque trata de la polis, de lo que el dramaturgo debate con su polis. Entonces, creo que ahí tenemos como una especie de concepción de que el teatro debería denunciar o el teatro denuncia realmente cuando pasa por su cuerpo los temas que están o que podrían estar en debate en la polis, más allá de que haya una concreción real de un movimiento real o de una conciencia real, tal vez no es función del teatro eso, sino tal vez la función es ponerle voz y ponerle cuerpo a esos problemas y empezar a plantear los temas relevantes para debatir. Y Mirna, no sé si querés comentarnos. Bueno, sí, allí continuando la línea de la licenciada Gaby, el teatro es una vitrina, el teatro es una vitrina histórica. Hay que enseñarles a las generaciones la historia y hay que decirles, mira, esto sucedió. En el caso, por ejemplo, de Panamá, lo que yo les he mostrado con Gamboa Rotterdam fue la generación de mis padres. Eso fue durante la juventud de mis padres, por ejemplo, pero me lo inculcaron ellos, me lo inculcaron profesores, maestros, nos enseñaron la historia. De hecho, hay algo bien interesante que es donde están ubicadas las instalaciones de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá hoy en día. Anteriormente, eso fue en la antigua zona del canal, hasta 1999, imagínense. Entonces, decirles a los chicos, este edificio donde ustedes están hoy en día dando clase, hace 50 años era imposible entrar aquí. Entonces, hay que enseñarles a las nuevas generaciones a través del teatro como una vitrina que la historia no se puede perder, que la historia que existió y que si no seguimos inculcándolo, corremos el riesgo de repetir esos mismos errores. Entonces hay que involucrarse mucho en lo que es en el teatro comunitario, hay que involucrarse mucho en lo que son las políticas públicas, sobre todo. Y el tema de la política es un poquito delicado con Panamá, porque Panamá siempre ha estado arraigado y unido con los Estados Unidos en temas políticos. Eso es algo que nosotros no podemos dejar de ignorar hasta el sol de hoy, pero hay que enseñarles a los chicos a través de estas obras. Esto fue una novela que se adaptó al teatro
con un éxito total. Así como está Gamboa Roldán, hay muchas otras de escritores panameños que se han llevado a lo que es el escenario y las nuevas generaciones aprenden a través de lo que son esas interpretaciones que existió esa historia y que no podemos volver a repetirla. Ese es el mensaje que se puede dar a través de utilizar el teatro como herramienta y la investigación también, ¿no? Todo lo que es el trabajo de investigación. Así que ese sería mi aporte. Gracias. Bueno, excelente. Tenemos unos minutitos más. Ay, hay muchas preguntas. A ver por allá. Cortito, porque ya tenemos en unos minutos la mesa de diálogo, pero bueno, está bueno que se arme un poquito de intercambio. Em, ¿Se escucha ahí? Sí. Em, bueno, me viene a la mente con respecto a la memoria, quería preguntar si quería retomar lo que acá la compañera preguntó, creo que es Alicia. ¿Alicia? No, no hay. Sí. ¿Quiénes salen? Tenemos Mirna, Marta, Gabriela La memoria, el tema de la memoria. y Quiero Rosa. comentar así rápidamente lo que ocurrió en Paraguay. Está el archivo del terror. Se encontró el archivo del terror donde están todos los documentos del Cono Sur, de las dictaduras del Cono Sur. Entonces, hace poco ocurrió un tema justamente sobre no hay un protocolo sobre el tratamiento de los documentos que hay en el archivo. Entonces, hay un colectivo de desobedientes hijos de genocidas en la Argentina. Y una de las chicas integrantes de ese colectivo creo que vive en otro país y viene a Paraguay y ella hace una performance sobre los archivos del terror, sobre documentos, cartas de amor incautados a los desaparecidos. Pero ella no contó que ella era hija de uno de los arquitectos del estronismo. Ella era bisnieta. Entonces hubo una denuncia y un intenso debate respecto al tema, porque ella hizo una obra y lucró otra vez con eso. Entonces ahí apareció otra chica que es también hija de perpetrador y ella hizo una carta y publicó la carta. Esto no es una performance. Y me llama a mí el señor, un teatrero que estuvo 13 años en la cárcel de Stroessner, y me dijo: Laura, me llamó Olinda Ruiz, ella es la hija de mi torturador. Ella me hizo una entrevista, muy fuerte. Ella me hizo una entrevista y lloró cuando yo le conté todo lo que me hizo su abuelo o su bisabuelo. Bueno, entonces eso en Paraguay no hay un protocolo y ahí hubo denuncias, un intenso debate interesante también porque en Paraguay está medio oculto ese archivo, no hay una política del nunca más desde la educación. Nada, si tenés conocimiento sobre algún protocolo que haya en algún país sobre el tratamiento de los archivos de la memoria. Gracias. Pues no que conozca plenamente un protocolo, sin embargo, creo que en México los casos de las compañías que trabajamos o que abordamos casos de memoria, pues más bien creo que cada una va formando sus propios protocolos de cuidado, ¿no? Y en este sentido, pues Campo de Ruinas, un poco, y lo uno a lo que le contesté a la compañera de la pregunta anterior, pues en realidad es un asunto de ética y de principios de cada compañía, ¿no? Sobre cómo cree que uno tendría que memoriar, ¿no? En los ejemplos que tú pones, pues bueno, ahí me parece que hay pues hay un nulo cuidado de toda esta barbarie y de masacres pues que sí, que en todos lados, pero que en este caso han sucedido. Y bueno, creo que estaría bueno a lo mejor poder iniciar un protocolo del cuidado de la memoria en el que todos podamos participar y pues supongo que no solamente las compañías que abordamos estos temas, sino pues también el resto de la sociedad. No lo había pensado, no lo conozco, pero estaría muy bueno averiguarlo y si no, comenzarlo. Y muchas gracias por la participación para buscar el caso.
Gracias. ¿Quieres hacer la última y ya con eso cerramos, por favor? Bueno, perdón. Es sobre las reinas chulas, yo quería pues como pensar cómo se ha vuelto un poco problemático el asunto. Yo estoy totalmente de acuerdo con que las reinas chulas han sido un parteaguas, no solo en el teatro cabaret, sino también en el teatro en general en nuestro país, en México. Sin embargo, el cabaret siempre es político. Y entonces ellas se meten tanto, o bueno, se han metido tanto y han sido tan activistas en ello que pues también se acercaron mucho a la izquierda cuando no estaba en el poder antes de López Obrador, ¿no? Pero, pero pues ahora son parte de ello también, porque dos de ellas fueron diputadas, y ahora Ana Francis, que es, pues se tuvo que salir del colectivo porque es secretaria de Cultura. Nada más, pues la pregunta es pues cómo va cambiando el cabaret a partir de que se mete en la propia institución cuando por antonomasia es la crítica contra la institución, cuando la institución es comillas, comillas de izquierda, pero muy comillas de izquierda, ahora en este sexenio y en el anterior, ¿qué es lo que está haciendo el cabaret? Gracias. Mil disculpas, pero vamos a tener que dejar esto en suspenso para el pasillo, ¿puede ser? Perdón, pero tenemos ya la conferencia de cierre y el expositor no tiene mucho tiempo, no puede demorarse, así que podemos seguir conversando en los pasillos. Gracias a todos, a todas de la mesa, estuvo interesantísimo. Y ahora viene el diálogo con Héctor Guido sobre la historia y presente del Galpón Uruguay que coordina Wilson Escobar. Gracias a todas.